Mi hermano me traicionó en el negocio familiar, y ahora mi padre lo desheredó. Hola, Reddit. Estoy aquí porque necesito desahogarme. Honestamente, nunca imaginé que llegaría a contar una historia como esta en una plataforma pública. Pero aquí estoy, porque mi vida ha cambiado drásticamente y siento que puedo compartir lo que pasó. Sé que es largo, pero realmente necesito contar todo el contexto. Para ponerles en contexto, mi familia tiene un negocio que hemos manejado por generaciones. Mi papá siempre fue el pilar del negocio, y tanto mi hermano como yo crecimos viéndolo trabajar. Desde pequeñas, mi madre siempre nos decía que teníamos que hacer todo lo posible para cuidar lo que mi padre había logrado, porque era el legado de nuestra familia. Al principio, siempre pensé que seríamos un equipo, que mis padres no solo me iban a enseñar cómo manejar el negocio, sino que juntos lo haríamos crecer. Mi hermano y yo siempre tuvimos una relación de altibajos. Cuando éramos adolescentes, él se llevaba bien con mi papá y me dejaba fuera de muchas conversaciones. Yo nunca fui el niño favorito en la familia, y la relación con mi hermano siempre fue algo tensa, pero aún así nos llevábamos. Después de la universidad, tanto él como yo decidimos involucrarnos más en el negocio familiar, y fue entonces cuando todo cambió. Cuando papá comenzó a hablar sobre retirarse, todo se complicó. Él dejó claro que uno de los dos hijos se quedaría a cargo del negocio, pero nunca especificó quién sería. Yo estaba encargada de las operaciones del día a día y mi hermano había estado tomando algunas decisiones administrativas, pero ninguno de nosotros se había involucrado completamente en todo el proceso. Pensé que, como él tenía más años de experiencia en algunas áreas del negocio, él sería el encargado. Sin embargo, empecé a notar que mi hermano no solo estaba tomando decisiones, sino que también me estaba excluyendo de todo. En los primeros meses, pensé que era algo normal, que el negocio estaba cambiando de forma natural. Pero pronto me di cuenta de que las decisiones que tomaba mi hermano no solo eran erróneas, sino que también estaban afectando las relaciones con los socios más importantes. Decía que todo lo hacía por el bien de la empresa y que yo no entendía los números o no tenía la visión. Me echaba de menos en las reuniones cruciales y empezó a actuar de forma autoritaria. Un día, descubrí que mi hermano había firmado contratos con empresas externas que no solo no beneficiaban a la familia, sino que también me dejaban fuera de las ganancias. Estaba tomando decisiones y dejando de lado el hecho de que este negocio era algo de todos. Le confronté sobre las decisiones que estaba tomando sin consultarme, sobre cómo estaba manejando las cosas, y su respuesta fue fría: si no te gusta, hay la puerta. Esas palabras me dolieron, porque me di cuenta de que ya no me veía como una socia, sino como una amenaza. Pero lo peor estaba por venir. Poco tiempo después, mi hermano había firmado acuerdos con condiciones extremadamente desfavorables, no solo para mí, sino para toda la familia. Estaba haciendo movimientos para quedarse con el control del negocio, buscando acuerdos a largo plazo con condiciones que nos perjudicarían a todos. Intenté hablar con mi padre sobre lo que estaba sucediendo, pero él ya estaba cegado por la confianza que tenía en su hijo mayor. Mi padre siempre lo consideró el sucesor natural, el elegido para llevar la empresa, y no veía lo que yo estaba viendo: mi hermano estaba arruinando todo por su codicia. Finalmente, después de meses de tensiones, me decidí a hablar con mi padre y le conté todo lo que había descubierto. Le mostré los contratos y le expliqué lo que mi hermano estaba haciendo. Mi padre, que siempre había sido el pilar de la familia, se quedó en shock. No sabía cómo reaccionar, pero en ese momento, me miró y, por primera vez, me pidió disculpas. Lo que más me dolió es que él estaba tan sumido en su mundo que no pudo ver lo que su hijo estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Mi padre, entonces, tomó la decisión de desheredar a mi hermano. En un principio, yo no entendía cómo iba a suceder todo eso, y no fue fácil para ninguno de los dos. Mi padre, dolido y desconcertado, decidió que no podía permitir que mi hermano, con toda su codicia y falta de ética, se quedara con lo que tanto había costado a nuestra familia. Le quitó el control de la empresa y le dejó claro que no sería parte de nuestra vida ni del negocio. Lo que más me dolió fue que, por un lado, mi hermano pensó que podría conseguirlo todo por su cuenta, y por otro lado, la traición de mi hermano me dejó con un vacío enorme. No solo traicionó a nuestra familia, sino que también arruinó nuestra relación. Hoy en día, todo lo que pensé que sería una transición suave hacia el futuro del negocio se convirtió en una batalla de ego, de traiciones y de decisiones difíciles que han marcado nuestras vidas para siempre. Actualización 1. Hola, Reddit.
Soy yo de nuevo. Sé que han pasado unos días desde la última vez que actualicé, pero he estado procesando todo lo que sucedió después de que mi papá decidiera desheredar a mi hermano. Aún estoy digiriendo las consecuencias de esa decisión y cómo ha cambiado mi vida. Después de que mi papá le diera a mi hermano la noticia de que ya no formaría parte del negocio, las cosas se complicaron aún más. Mi hermano no tomó la desheredación de manera bien. Me enteré de que, en un momento de furia, fue a ver a nuestros abogados para intentar recuperar lo que él consideraba que le correspondía, a pesar de las decisiones que había tomado. Sin embargo, mi papá había cerrado todas las puertas legales posibles para proteger el negocio y a nuestra familia. Mi hermano intentó manipularme, diciéndome que, si no lo apoyaba, perderíamos todo lo que habíamos trabajado juntos. Fue una situación realmente difícil porque, en el fondo, aún tenía el deseo de que todo se resolviera de una forma que nos uniera como familia. Pero las acciones de mi hermano hablaban más fuerte que cualquier palabra de arrepentimiento que pudiera decir. Un par de días después, mi papá me citó para hablar sobre lo que estaba pasando. Fue una conversación dura y, aunque mi padre seguía firme en su decisión de no permitir que mi hermano volviera a ser parte del negocio, sus palabras se sentían vacías. Mi papá, que siempre había sido el pilar de nuestra familia, ahora estaba más envejecido, cansado, y con una sensación de que había perdido a uno de sus hijos para siempre. Las tensiones entre nosotros seguían creciendo, y yo sentía que, a pesar de todo lo que había hecho por él, había una brecha imposible de superar. Aún así, mi papá insistió en que necesitaba mi apoyo para seguir adelante con el negocio. La verdad es que no podía dejarlo solo, por lo que decidí que lo mejor era quedarme y trabajar con él. Pero las cosas no iban a ser fáciles. Actualización 2. Hola de nuevo, Reddit. Gracias a todos los que me dejaron mensajes de apoyo en mi última actualización. Quiero continuar con la historia. Después de que mi papá y yo comenzamos a trabajar juntos, la situación con mi hermano se tornó aún más tensa. Él empezó a hacer todo lo posible para desprestigiar el negocio familiar. Le decía a todos nuestros contactos y socios que el negocio ya no valía nada, que mi papá estaba tomando decisiones equivocadas y que yo no tenía ni idea de cómo manejar las cosas. Me dolió mucho escuchar todo eso, especialmente porque mi hermano sabía que la empresa era todo lo que mi papá había construido a lo largo de su vida. A pesar de todo esto, mi padre seguía firme en su decisión. No lo culpaba por defender el negocio, pero empezaba a sentir que, en su afán de mantener todo a flote, había dejado de lado la relación familiar. Me enfrenté a él un par de veces, pidiéndole que tratara de equilibrar las cosas, de alguna manera buscar una solución que no implicara perder la relación con mi hermano. Sin embargo, las respuestas que obtenía no eran lo que esperaba. Mi papá estaba decidido a seguir adelante, y mi hermano se encontraba fuera de todo. Pero la parte más dolorosa llegó cuando me enteré de que mi hermano había comenzado a esparcir rumores sobre mí y mi papá. Decía que yo había manipulado a nuestro padre para desheredarlo, que estaba tomando decisiones sin consultarle a nadie, y que toda la empresa estaba condenada al fracaso por mi incompetencia. Lo que más me dolió de todo esto es que, en cierto punto, comenzaba a creer que mi hermano, al menos de alguna forma, estaba ganando en esta guerra familiar. Las personas a las que considerábamos amigos empezaron a dudar de nuestra empresa, y las relaciones comerciales se volvieron cada vez más tensas. Actualización 3. Aquí estoy de nuevo. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y realmente me siento más tranquila al poder compartir con ustedes lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Después de que mi hermano intentara destruir la reputación del negocio familiar, las cosas llegaron a un punto de no retorno. La situación con los socios se había vuelto insostenible. Muchos de ellos estaban presionando para que solucionáramos el conflicto familiar de una vez por todas. Pero la verdad es que las tensiones con mi hermano ya habían llegado a niveles insostenibles. Él no solo estaba fuera del negocio, sino que ahora había comenzado a atacar a nuestra familia desde afuera, buscando formas de arruinarlo todo. La situación llegó a un clímax cuando mi hermano intentó demandarnos por su parte del negocio, alegando que, como heredero, tenía derecho a una compensación económica. Mi papá no se dejó intimidar, pero el desgaste emocional comenzó a ser más evidente. Al final, después de muchas semanas de batallas legales, mi hermano decidió retirarse. Lo hizo porque vio que no ganaría nada más con sus demandas y no pudo encontrar una manera de torcer el brazo de mi papá. Esto marcó el final de la guerra legal. Ahora que la situación legal se ha resuelto, siento que finalmente podemos respirar.
Sin embargo, el daño a nuestra relación familiar es irreversible. Mi hermano nunca volverá a ser parte de nuestras vidas de la misma manera que lo fue antes. Y aunque mi padre sigue pidiendo perdón por lo que hizo, yo ya no sé si quiero perdonarlo. Las cicatrices que dejó este conflicto van más allá de lo que las palabras pueden sanar. Actualización 4. Hola de nuevo. Esta es la última actualización de la historia, y sé que algunos de ustedes querían saber cómo terminaron las cosas entre mi hermano y yo, así que aquí va. Hace un par de semanas, mi hermano se acercó a mí con la intención de hablar. Me pidió disculpas por todo lo que había hecho, por intentar destruir el negocio y, en especial, por lo que había hecho a nuestra familia. Mi respuesta no fue la que esperaba. Le dije que, aunque me dolía lo que había hecho, ya no podía verlo de la misma manera. La traición que había sufrido era demasiado grande como para superarlo. Mi hermano lloró, me rogó por una segunda oportunidad, pero yo no pude ceder. Al final, decidí que lo mejor era seguir adelante con mi vida. Mi papá y yo estamos trabajando para reconstruir el negocio, pero la relación con mi hermano se rompió de manera irremediable. No me siento bien con esta situación, pero es lo que es. No hay vuelta atrás. Así es como terminó todo. La familia nunca será la misma, pero de alguna manera, me siento más fuerte. No estoy segura de si tomé las decisiones correctas, pero sé que al menos me respeté a mí misma. Mi padre sigue siendo parte de mi vida, y aunque las cicatrices son profundas, seguimos adelante. Mi hermano, por su parte, sigue tratando de reconstruir su vida, pero yo ya no soy parte de esa historia. Es una lección dura, pero creo que aprenderemos a vivir con ella. Gracias a todos los que me han apoyado en este viaje.